tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Los Refuerzos. Recuerden que nuestro programa llega a ustedes por cortesía de Pachichiriviche, un viaje en cada bocado. Chelsea Beer, qué rica cerveza artesanal. Y la creatividad vende, marketing digital para exitosos. Bueno, Ramfi, mi querida gente, tenemos un programa muy especial, marcado primero por lo que fue la semana pasada, por lo que fue la muerte de Diego Armando Maradona, el luto internacional, y tenemos un invitado de lujo que nos está acompañando el día de hoy, que estamos esperando que se nos conecte nada más, que es nada más y nada menos que Tony Carrasco, exjugador de fútbol profesional, uno de los mejores periodistas deportivos que tiene Venezuela y por supuesto enviado especial en muchas oportunidades a los mundiales de fútbol por Meridiano Televisión. De verdad que un lindo invitado con quien estaremos compartiendo lo que fue su experiencia, sus vivencias como jugador, con la parte de la vivencia en los mundiales y por supuesto el honor que tuvo de entrevistar a Diego Armando Maradona. Sí, entre otras cosas, yo recuerdo que ni siquiera de Meridiano Televisión, antes que existiera Meridiano Televisión, Radio Caracas Televisión, ya estaba Tony Carrasco yendo a los mundiales de fútbol desde USA 94, si la memoria no me falla. Y bueno, vamos a tener una linda conversación con él, vamos a hablar de esa experiencia que tuvo en el Club Sport Marítimo de Venezuela, en el cual él compartió el arco también con Daniel Nicola y con otras personas también, mi persona. Y vamos a estar también conversando con él acerca de esas experiencias que tuvo, entre una de ellas muy linda, lo que fue entrevistar a Diego Armando Maradona, entre otras personalidades del fútbol internacional. Sí, la verdad, y volviendo ya al tema de la muerte de Diego Armando Maradona, bueno, se fue el 10, ¿no? El Dios, como le dicen acá. Lamentable acontecimiento, una persona de mucha controversia a nivel personal. Como jugador no le podemos quitar todo lo que logró, campeón del mundo en México 86, campeón de Copa UEFA con el Napoli 90-91, también el Scudetto lo lograron ganar y bueno, todo lo que ensaña lo que fue Diego Armando Maradona, de dónde salió. Definitivamente no defiendo nada de la forma ni de lo que ocurrió con su vida personal, pero una persona que sale de donde salió, una persona que no tenía nada y de repente te encuentras de Argentino Junior y das al brinco a Boca y te encuentras ganando lo que estás ganando y vas al Barcelona. Y bueno, se le fue la plata a la cabeza, definitivamente, creo yo, ¿no? Bueno, no, yo no... a ver, como muchas personas yo les he explicado, yo me enamoré del Maradona futbolista de los años 90, en el cual todos los que jugábamos y los que hicimos vida en este hermoso deporte nos sentíamos totalmente inspirados por un Maradona que, bien recordemos que cuando Maradona entra a Europa, básicamente ya en la etapa del Napoli, no tanto con la etapa del Barcelona, pero en la etapa del Napoli, eran pocos los suramericanos que nos respetaban allá en Europa. Y pisando fuerte con lo que fue su desempeño futbolístico, logró abrirle las puertas inclusive a muchos brasileros. Entonces, si bien es cierto que Maradona fue muy controversial, porque yo distingo claramente entre el Maradona futbolista y el Maradona persona, en el cual no tiene sentido entrar en controversia con su vida personal, porque cada quien hace con su vida personal lo que quiere. Bueno, es importante hacer el análisis solamente desde el punto de vista futbolístico. Bueno, Rafi, tenemos ya a Tony Carrasco, ¿puede ser? Listo, buenas tardes. Tony, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, Saludos. Tony, un placer en saludarte, hermano. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Aquí estoy con mi compañero Gianpietro de Elisa. Tony, te anunciamos como un gran invitado de lujo porque de verdad, desde mi perspectiva, yo que tuve la oportunidad de compartir contigo los 90 con ese Club Sport Marítimo, para los que no lo saben, aparte de lo que ha sido la gran trayectoria del Tony Carrasco a nivel periodístico, Tony también jugó al fútbol y era arquero. Y yo sé de primera mano que era excelente arquero porque imagínate, yo tenía que pelear el puesto a nada más y nada menos que a Daniel Nicola y a Tony Carrasco. O sea, no la tenía nada fácil. Y quiero hacerte un homenaje a nivel público, Tony, porque además de ser buen futbolista, buen arquero, fuiste siempre excelente persona apoyando a todas las personas que veníamos en auge, como fue mi caso. Gracias, Rafi, y para mí es un placer estar aquí. Además, sé de tus esfuerzos en este medio de comunicación y todo lo que implica, y sobre todo tratar de llevar la información futbolística, que es lo que nos apasiona. Sí, fueron momentos muy bonitos, ¿no? En uno de los equipos que participé, que era el Club Sport Marítimo de Venezuela,
4 veces campeón de Venezuela, pero además no solamente campeón en la primera división, sino que además formador de varios jugadores. Y además de eso, bueno, sí, estuvimos en varias Copas Libertadores y todo dentro de aquel movimiento o ambiente que había del fútbol venezolano, que era de algunos equipos semi-amateur en aquel entonces. Bueno, el Marítimo siempre llevó la parte más profesional, más seria, donde uno se sentía más jugador, evidentemente profesional, dentro del mundo futbolístico venezolano. Así es. Y estabas tú entrenando duro. Así es, así es. Tony, la primera pregunta obligada que tengo que hacerte, de aquella época del fútbol nacional venezolano, en el cual tú mismo lo has mencionado, teníamos equipos que, bien cierto, era semi-amateur, pero dentro de todo lo que era el Caracas y el Táchira y el Marítimo, se tomaban las cosas más en serio. ¿Cómo has visto tú que ha evolucionado a hoy en día a lo que es el fútbol de clubes en Venezuela? A ver, ha habido una evolución, si se quiere, de profesionalismo de jugadores, porque muchos de ellos formados en esas canteras de los clubes, que ha sustituido las canteras de antes, que eran más regionales, de juegos nacionales, de incluso colegios, ¿verdad? Líderes, Criollitos, César del Vecchio, aquellas ligas. Ahora las canteras élite, es decir, los jugadores más destacados están en las inferiores, en el fútbol base formativo de los clubes profesionales. Entonces eso ha cambiado mucho, ¿no? Hay como una evolución más temprana del jugador a nivel de querer o de poder llegar a la primera división o al fútbol profesional. Llega más rápido, es decir, ahora un jugador de 18 años, yo debuté precisamente con 18 años en el fútbol profesional y era joven, bastante joven para eso. Ahora hay jugadores de los 16, 17, incluso, bueno, si nos vamos a arriesgar un poquito más, algunos de 15 que ya están debutando. Eso va más rápido, ¿no? Han mejorado las estructuras después de la Copa América, los estadios, algunos escenarios, ¿no? La grama, sobre todo. Y por ahí también hay pues más afición y sobre todo pues, muchos más medios de comunicación en el país. Sin embargo, nos hemos estancado en lo dirigencial. Nuevamente el jugador, el técnico, que por cierto hay muy buenos entrenadores venezolanos ahora técnicos en la primera división, que fueron exjugadores, ¿no? Y en otros países también. Pero el técnico, el jugador, ¿verdad? El fanático mismo, hasta los propios periodistas han superado al dirigente. Y eso hace que todavía, bueno, ya tú ves, hay problemas, algo que parecía que se había execrado, que son, por ejemplo, los problemas de deudas a los jugadores, de salarios, de pago. Eso lo vivimos todos en nuestra época, ¿no? Sí. Pero después parece que eso ya había sido historia, ¿no? Resulta que ahora caemos en lo mismo. Zamora, Trujillanos, Lala Fútbol Club, desapareció, Estudiantes de Caracas desaparecidos, o sea, varios equipos que no han podido solventar pues los compromisos. Y eso hace indudablemente que siga siendo volátil el fútbol. Y volátiles esos equipos, porque no son clubes, ¿verdad?, como se necesitan, con estructuras, sino son equipos del fútbol venezolano. Tal cual. Tony, te presento a mi compañero Gianpietro de Lisa, que por cierto tocaste un punto importante. Él se ha preparado acá para ser entrenador, hizo su curso AFA y está acá involucrado muchísimo con lo que es la parte de las inferiores del Racing Fútbol Club. Hay algo que tocaste muy interesante y creo que él te va a hacer una pregunta con respecto a eso. La diferencia abismal que hay entre lo que nosotros vivimos, lo que tuvimos involucrado en el fútbol venezolano, lo que se hace adentro, cómo se trabaja y cómo se trabaja acá en la Argentina. Gianpi, buenas tardes. Buenas tardes, Tony, ¿cómo te va? Bueno, un gusto saludarte. Por ahí, en una oportunidad recuerdo que nos cruzamos cuando yo estuve en el Caracas Fútbol Club como técnico en inferiores, y no sé si recordarás cómo se jugaban aquellos partiditos en la noche los miércoles. Recuerdo que tú estabas ahí, que jugaste contra nosotros, y bueno, por ahí tengo un lindo recuerdo de ese partido. Y bueno, primero quiero felicitarte por tu hermosa carrera y agradecerte por tu tiempo de estar acá con nosotros, Tony. Eso es lo primero por lo que quiero empezar. Y bueno, Tony, el punto que yo quiero tocar, y es el punto de la preparación, ¿sí? ¿Cómo ves tú, estando en estos momentos allá en Venezuela, el tema de la preparación de los entrenadores, no solamente de los que están en primera división, sino de aquellos que están puliendo
a estos chicos, a estos jóvenes jugadores, tú bien lo nombrabas, Liga César del Vecchio, que ahora está la César del Vecchio, la colegial, la intercolegial, Rómulo Hernández, todas estas ligas, por lo menos hablando del caso de Caracas, que yo soy de allí. ¿Cómo ves tú que está en este momento el tema de la preparación de los entrenadores, allí a nivel de federación? ¿Sí? ¿Eso también está estancado o ya empieza a rodar o se empieza a ver algo un poco más para mejorar esa preparación que tienen nuestros entrenadores, Tony? Bueno, Gianpietro, saludos, ¿no? A ver, el tema de los entrenadores es bastante curioso porque hay más entrenadores, digamos, preparados que llegan a la primera división, hay más oportunidades, incluso hay otros que están triunfando en el extranjero, jóvenes, como el caso de Giovanni, de Gianni Savarese, que por cierto jugó conmigo en el Deportivo Italia y la época de la selección, y él está, pues ahora es uno de los más destacados de la MLS, ¿verdad? Además de otros como Sichero, Alejandro Sichero, que está en Uruguay también entrenando. Hay muchos exjugadores de la Vinotinto en Europa, en las filiales, en los equipos chicos, ¿no? O los equipos filiales de los grandes, ¿no? De primera. En fin, hay una cantidad de buenos entrenadores, incluso en nuestro fútbol profesional. Está, por ejemplo, el Pájaro Vera, José Manuel Rey, que están ya en equipos de primera división, Noel San Vicente, evidentemente, si nos vamos a otro, o César Farías, que está con la selección de Bolivia, etcétera. Pero parece mentira. Han sido experimentos, de alguna manera, motus propio de desarrollo muy, muy personal de quienes han tomado sus maletas y se han ido a hacer cursos en otros países, o pues aquellos que comenzaron con mucho esfuerzo en las canteras, fueron asistentes, ¿no? Después de estar en los clubes amateur o en los profesionales, digamos, de bajo nivel y que después han saltado a otros clubes como asistentes más importantes, etcétera, hasta que han llegado. Pero no ha habido un plan, para responder tu pregunta, concienzudo de la Federación Venezolana de Fútbol para lograr conseguir buenos entrenadores bajo un esquema, digamos, de preparación y unos cursos que están totalmente abandonados por todo el país de lo que era el Colegio de Entrenadores de Venezuela. Así que imagínate tú, si han habido triunfos, ¿no?, a motus propios, eso es como el fútbol femenino, que ha conseguido cosas importantes para Venezuela después de haber estado descuidado, vilipendiado y sin apoyo, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con muchos entrenadores. Han llegado con sus esfuerzos individuales, pero no hay un esquema, un plan verdaderamente efectivo de preparación de entrenadores en Venezuela. Por lo menos no se ha podido desarrollar bien. Y bueno, dentro de lo que ha sido toda esta carrera que has desarrollado, Tony, dentro del fútbol venezolano, después saltaste y diste ese salto hermoso a lo que fue la parte periodística. Y obviamente hemos seguido tu trayectoria. Recuerdo muchos mundiales en los cuales estuviste de ancla. Y bueno, la pregunta obligada hoy en día para nosotros en el mundo y para lo que hacemos vida aquí en Buenos Aires. Aquella entrevista emblemática a Diego Maradona. Cuéntanos un poco lo que fue esa experiencia, entrevistar a aquel Maradona futbolista, aquel Maradona que deslumbraba dentro de la cancha y que obviamente hoy en día sigue despertando pasiones, inclusive después de su muerte. Sí, el periodismo, sobre todo la televisión y la radio, aunque también estaba en otras fuentes, ¿no? Y en otras, sobre todo medios, en otros medios como la prensa, etcétera, y ahora medios alternativos, pero el periodismo me ha dado muchas satisfacciones y viajes, me ha permitido estar, además de grandes eventos mundiales, pues en el Mundial de Fútbol desde Italia 90, ¿no? Han sido ya 8 mundiales seguidos in situ, ¿no? Y en las 8 finales he podido estar pues, en ese trabajo, y 7 Juegos Olímpicos también desde Barcelona 92. Pues eso indudablemente es la mayor experiencia pues, de mi vida. Y como tú dices, ¿no? Ahora pues el lamentable fallecimiento de Diego Maradona, noticia mundial que por cierto tumbó prácticamente la importancia del coronavirus o del COVID-19, aunque sea por 3 días, ¿no? Y así sería la dimensión y la importancia de la gran noticia humana. Es decir, tú colocas la palabra más buscada en Google, en YouTube, en Instagram, en cualquiera, ¿no? de las redes sociales, y era coronavirus o COVID-19. Resulta que durante estos días, después del fallecimiento de Maradona, fue Maradona la palabra más buscada en el mundo entero. Y eso
muestra la dimensión de todo esto, ¿no? En el año 94, en el Mundial de Fútbol que hice con RCTV, ya ustedes saben, un canal actualmente pues, desaparecido, ¿no? Sí. Allí Maradona era la gran vedette, como ustedes saben, después de haber hecho lo que hizo en el 86, que se ganó a su Mundial solo y después de estar en la final del 90. Bueno, la gran expectativa y todo lo que traía y los problemas con la FIFA en el año 94, donde había retomado nuevamente la forma física, etcétera. Argentina venía de ganarle el primer partido a Grecia y con muy buen fútbol, incluso de Maradona. ¿Recuerdan aquella toma celebrando así? Claro, el golazo. Cámara, ¿no? Sí, el golazo que se va de frente a la cámara, inolvidable. Y después tocaba jugar contra Nigeria, el segundo partido, ¿no? Las Águilas Verdes. Bueno, yo estaba en Boston, me tocó cubrir ese partido y el día antes fuimos al entrenamiento en una tarde nublosa, bostoniana, como es típica de Boston, con neblina, y a pesar de que era verano había fresco, ¿no? Y pues Diego Armando estaba en el entrenamiento dominando una pelotita de tenis, ¿no? Con una gorrita blanca, porque era como una especie de preparación para el partido, donde ya lo que importaba era la parte táctica y todo esto más allá de la física. Y Maradona se veía un poco engripado, ¿no? En ese momento. En aquella oportunidad colocaban un mecate alrededor del campo y todos los periodistas, estoy hablando del año 94, claro, podíamos estar ahí viendo todo el entrenamiento y abordar a los jugadores al finalizar el partido, cosa que hoy no se puede. No solamente digo hoy, este año 2020, por las medidas de higiene, ¿no? Y la bioseguridad, sino es que ya después del derrumbe de las Torres Gemelas, pues las medidas de seguridad son tal que ya nadie se acerca con esa facilidad a los jugadores, te dan solo 15 minutos, te mandan para la tribuna y ya, ¿no? Bueno, en aquel momento podías tenerlos de cerca. Y cuando terminaba el entrenamiento, pues empezaron a salir. Recuerdo que salía pues islas por un lado, y cada jugador tomaba como una vía diferente y todos estaban pendientes de Maradona, pero los periodistas se empezaron a regar. Y yo vi que un periodista de Radio Mitre, por cierto, de Argentina, de Buenos Aires, experimentado él, estaba hablando en vivo con aquellos celulares que eran un ladrillo, ¿no? Grandes, y decía que estamos en vivo para Radio Mitre de Buenos Aires, ya hablamos con Diego, al finalizar el entrenamiento nos dará la exclusiva. Claro, cuando yo escuché eso dije, nada, esta es mi oportunidad, y me pegué ahí al lado. Precisamente terminó Maradona el entrenamiento y fue directamente a donde estaba este colega, este señor argentino, y claro, vino un mare magnum, ¿no? Una ola humana de periodistas, por lo menos 50 cámaras y micrófonos, que casi que nos vamos de boca ahí frente a Maradona. Y cuando Maradona está ahí enfrente mío y de este hombre de la radio, él está hablando en vivo y se le corta la comunicación, dice aló para Buenos Aires, y hace así un gesto de lamento. Y claro, ahí aproveché yo, muy a la venezolana, y le dije, Diego, para Venezuela, unas preguntitas. Bueno, y ahí le pude hacer esa entrevista, que por cierto mandó saludos al Puma Rodríguez, habló de sus hijas, habló de lo que significaba esa recuperación y estar en el Mundial. Parecía, ¿no? Para que tú veas cómo son las cosas, que Maradona presentía que algo iba a pasar al día siguiente, cuando quedó positivo en aquel famoso cóctel que lo alejó definitivamente del fútbol. Ahí, en ese momento, Maradona parece, a mí las respuestas que me dio de esas preguntas y de aquella entrevista, aquella nota, fue como recapitular un poco los últimos momentos de su vida, como diciendo, bueno, déjame contar cómo llegué aquí en forma, porque mañana puede ser tarde. Esa fue, mis estimados, la última entrevista para Venezuela de Diego Armando Maradona activo. Claro. Porque después de esa entrevista, pues el día siguiente quedó expulsado definitivamente de la práctica del fútbol organizado como la conocemos, y por supuesto de mundiales de fútbol. Así que, bueno, es un gran documento que en estos días lo hemos colocado aquí en las televisoras de Venezuela y en las radios también.
Qué bueno, Tony. De verdad, te lo juro que me lo estabas contando y tenía así como una especie de alegría porque sé cuánto cuesta. Nunca ni siquiera he estado cercano a lo que ha sido esa experiencia hermosa tuya de estar en un mundial de fútbol y frente a estos grandes monstruos históricos a nivel mundial. Pero ves lo que te costó y ves como la intuición tuya de solamente de saber, de periodista, que podías estar ahí en el momento para rescatar la noticia y que se haya convertido en lo que tú dices ahora. Un documento totalmente histórico para Venezuela porque fue la última vez que un medio de comunicación venezolano entrevistó al Diego Maradona activo en el fútbol en un mundial. Es una cosa preciosa. Precisamente me das pie para la próxima pregunta. ¿Qué ha pasado y cómo se viene con esto ahora de lo que es el Museo del Fútbol Venezolano, que te vi tan involucrado y ahora organizando toda esta movida que me imagino que debe ser hermosísima? Sí, te agradezco mucho que hayas tocado ese tema porque hemos trabajado muy fuerte en los últimos meses y sobre todo este último par de semanas para inaugurarlo el próximo jueves, ¿no? Tú sabes que Venezuela tiene 100 años, un poquito más de 100 años, es decir, un siglo de historia, cuando el fútbol que lo trajeron los ingleses por allá en las explotaciones auríferas, ¿verdad? Y mineras del Callao, del sur de Venezuela, en el estado Bolívar. Por ahí entró tanto el béisbol, porque ahí entró el cricket, que a la postre fue béisbol, sí, y el fútbol, ¿no? Que trajeron los ingleses. Bueno, precisamente en tantos años, y además 30 años de una federación dominada por las mismas personas, sí, pues no existía un museo del fútbol venezolano. Entonces, cuando nosotros hicimos el proyecto, ese gran proyecto hacia la Federación Venezolana de Fútbol en las elecciones pasadas, que como todos saben fueron manejadas y fraudulentas, yes, bueno, sí, claro, en aquel momento dentro del proyecto estaba el Museo del Fútbol Venezolano cuando llegáramos a la federación. Pero bueno, nuestro empeño después de esas elecciones de continuar haciendo estos planes una realidad, pues entonces nos juntamos nuevamente para hacer el Museo del Fútbol. Primero, bueno, teníamos la clara opción de hacerlo en físico y ya hicimos un proyecto, contactamos a alguna gente de la empresa privada y gubernamental y una alcaldía de lo que es una zona, como ustedes saben, de Caracas, que es Baruta, pues nos había donado en comodato una casa para hacer el museo. Bueno, lamentablemente por temas políticos que siempre pasan, esa casa después de unas elecciones legislativas pasó para otras funciones, no las pudimos tener, pero bueno, no es quien se cae, sino quien se sabe levantar. Claro. Entonces dijimos, bueno, igual vamos a seguir buscando, y estoy hablando hace un par de años, y pues lamentablemente, como ustedes saben, pues vino mi enfermedad en ese momento, sí, y bueno, yo estuve prácticamente 3 meses, no, un poquito más, pues en paréntesis, ¿no? Después de la operación y en recuperación, etcétera, ¿no? Y todo esto. Entonces, claro, se enfrió un poco la cosa, pero cuando yo volví, digamos, a la vida, en este nuevo renacer, sí, pues yo dije, bueno, pero ¿por qué no retomar este museo del fútbol venezolano? Porque me di cuenta que había, producto también de mi investigación de la enfermedad, muchos futbolistas en Venezuela y el mundo que habían sufrido cáncer y que estaban completamente desasistidos, ¿no? Y casos de futbolistas muy conocidos, como Robben, por ejemplo, claro, que tuvo cáncer testicular, como Abigail el francés, sí, bueno, el Mono Burgos también, Dudamel, el portero de la selección nacional, actual técnico en Chile, sí, por cierto, también tuvo cáncer de riñón, sí, en uno de sus riñones. Bueno, y yo dije, ¿por qué no hacer este museo a beneficio de los futbolistas con cáncer? Para yo devolverle a la sociedad lo que la sociedad también hizo por mí, me ayudó, y que de alguna forma esto pudiera, pues, ser más atractivo también y más importante para una labor social y no solamente futbolística. Bueno, esto fue así y empezamos entonces a trabajar nuevamente en todo esto con más fuerza y llegó la pandemia en este 2020. Y bueno, claro, todo se paralizó un poco, todos esos planes en físico, pero también dijimos, bueno, le dije yo, ¿por qué si este es el año virtual y todo es un reinventarse y todo es tecnológico, no hacemos en esta primera etapa el Museo del Fútbol virtual? Claro. Pero hagamos algo diferente. Esto no es una página web, esto es una visita virtual donde tú desde tu teléfono celular
donde tu computadora, tablet o cualquiera de los aparatos vas a poder recorrer con vistas de 360 grados y tocar. Este es el único museo que puedes tocar todas las cosas, ¿no? Sí. No dice no tocar, sino tocar, porque cada cosa que tocas ahí en el recorrido, claro, se te abre, por ejemplo, una camisa de Juan Arango y ves la información de cuándo fue, cuándo la donó, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, tenemos 80 artículos, tenemos 7 salas y, bueno, un montón de gente inspirada para próximamente también hacer una realidad el museo, ¿no? Pero en esta etapa virtual la vamos a inaugurar el jueves y les voy a dar la dirección de una vez para que ustedes allí donde estén, seguro, a partir claro, del jueves, dilo, en www.museofutbolvenezolano.org puedan ingresar y disfrutar de esta nueva experiencia diferente que no la han vivido seguramente, y ver este museo que seguramente va a ser el inicio de varios que se harán, pero que va a ser el pionero en Venezuela y en muchas partes del mundo de algo inexistente, porque hay museos, por ejemplo, el Museo del Louvre, claro, o del Prado, tú lo puedes visitar porque han hecho vistas de lo que existe con video y tú los puedes caminar, etcétera. No, esto es una arquitectura diseñada antes de que exista, verdaderamente virtual. Entonces, bueno, por ahí también los voy a invitar para que puedan ver la inauguración por Zoom y también puedan hacerlo por el canal de YouTube del Comité Olímpico Venezolano, COV TV, para que se ingresen allí y puedan también seguir esta transmisión en vivo. Seguro. Además, Tony, te queremos dar las gracias por esa iniciativa. Te lo voy a comentar porque nosotros nos sentimos de alguna u otra forma aquí como venezolanos y tenemos la responsabilidad de ser embajadores del fútbol venezolano en el exterior. Ya nuestra etapa de formación, de haber sido jugadores, de haber estado involucrados con el fútbol nacional, yo creo que la próxima etapa de crecimiento que estamos haciendo a nivel de aportar algo positivo al fútbol, lo estamos haciendo de esta manera, siendo embajadores. Cuentas con nosotros, ya lo sabes, a muerte, porque adicionalmente nos parece una labor totalmente loable que estás haciendo, sobre todo con ese bello trasfondo que dijiste. Te iba a tocar eso el de último, pero bueno, ya que lo adelantaste, ya todo el mundo sabe que a través de los distintos medios de redes sociales tú notificaste lo que fue tu enfermedad, el cáncer. Gracias a Dios cómo fuiste evolucionando y cómo lo has ido superando, y ahora que te dediques a través de lo que es esta hermosa labor del Museo del Fútbol Venezolano, que tanto nos hacía falta, porque uno a veces siente que uno, hablando de las glorias del fútbol venezolano, por ejemplo, uno habla de un Luis Mendoza, uno habla de Guacharaca Baena, o uno habla de los inicios inclusive de cualquiera, del profe Richard Páez, que fueron jugadores, y la gente se te queda mirando así como loco, porque la gente solamente tiene como que una perspectiva del fútbol nacional desde la selección de Richard Páez, ya siendo director técnico hacia adelante. Entonces, tener esa memoria y un sitio donde puedan enaltecer todos nuestros jugadores que hicieron toda esta historia hermosa, y que lo hagas a través de lo que es esa labor de tener como premisa ayudar a aquellas personas que también han sufrido de cáncer, es una labor preciosa. De mi parte, como venezolano y como amigo tuyo, de verdad te quiero agradecer muchísimo, porque es una labor totalmente hermosa. Juanpi, tú... Sí, Tony, bueno, de verdad que, bueno, no sabía lo del museo. Había escuchado algo por ahí, pero no tenía bien la información. De verdad te quiero felicitar, te quiero agradecer yo también, no solamente como jugador de fútbol que en algún momento fui, sino como técnico que estuvo en Venezuela como entrenador por 12 temporadas. Y de verdad creo que sabemos todo lo que te pasó. Hay que darle gracias a Dios que primero tienes salud y que estás siempre involucrado y que siempre tienes ese amor por la camiseta, ese amor por el país, ese amor por Venezuela. De verdad, muchísimo éxito. Te lo digo como una persona, y que por eso te tiraba la pregunta de la parte de los entrenadores, que siempre dio y apostó en su momento todo por allá, por el fútbol venezolano, que se formó allá, que después buscó formarse fuera, volvió. Y bueno, ya al final tuve que venir a buscar acá un poco más de formación, pero siempre con la bandera en el corazón. Y de verdad te felicito, Tony, te felicito. Y sabes que también de mi parte cuentas a patria o muerte, como decimos nosotros conmigo, para todo lo que sea necesario que permita que el fútbol venezolano crezca, mejore, que no se pierda en una situación política adversa el talento que tenemos en nuestro país. Sí, por supuesto, ¿no? Y yo agradezco también esa deferencia de apoyar
y esta iniciativa del museo tiene muchas vertientes, ¿no? Porque hemos conversado con algunos jugadores que van a dar su aporte como jugadores solidarios, sobre todo los que están activos y además triunfando en el mundo. Por otro lado, vamos a hacer los amigos del fútbol o del Museo del Fútbol Venezolano, que van a hacer unas especies de franquicias, ¿no? Donde puede también una cosa, bueno, irrisoria prácticamente, pero también ser parte del museo y colaborar. También, por supuesto, la empresa privada. Desde luego, muchas otras alternativas que tenemos para que bueno, estos recursos que se pueden levantar aquí, más allá de su autosustentación, que es importante, pues puedan llegar a los futbolistas con que la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, a mí me ayudó mucho en mi caso, también ha brindado todo el apoyo para también ser parte de este museo y ayudar a quienes, bueno, tengan este difícil trance, ¿no? De esta enfermedad que nadie quiere, pero que se supera, ¿no? Sobre todo si es detectada a tiempo, y especialmente cuando se trata, y valga el mensaje, porque acabamos de salir en noviembre del mes del cáncer masculino, ¿no? Que hay que chequearse después de los 45 años, porque detectado a tiempo un cáncer de próstata por lo menos, pues es curable, ¿no? Entonces, todo esto va a ser la motivación y el fútbol, evidentemente, para este museo, que además para los niños y adolescentes va a ser ideal porque van a estar como en un jueguito, ¿no? Van a estar ahí caminando, tocando las cosas, viendo 360 grados el museo, así que va a ser una experiencia muy bonita también para los más pequeños. Buenísimo, Tony, de verdad. Entonces, bueno, no me queda más que decirte gracias, amigo, de verdad. Públicamente te reconozco también una cosa: siempre has seguido siendo el mismo Tony Carrasco que conocí hace más de 20 años en una cancha de fútbol. Nunca cambiaste. Conocí mucha gente dentro del fútbol venezolano que llevó su éxito a otro nivel y cambiaron, y tú no. De verdad que siempre has sido el mismo, muy receptivo, muy compañero, y adicionalmente ahora en todo lo que estás involucrado, estás enalteciendo nuestra patria. De verdad, cuentas con nosotros, que estamos haciendo todo lo que es esta especie de ser embajadores fuera de nuestro país del fútbol venezolano, y por supuesto de apoyarte en iniciativas como esa. La despedida, Yampi, para... Tony, de verdad nuevamente agradecerte primero tu tiempo, sabemos que estás en tus cosas también, agradecemos el tiempo que nos dedicaste el día de hoy. Te deseamos el mayor de los éxitos, de verdad, siempre con mucha salud primero por delante, y gracias por querer, amar y apoyar al fútbol venezolano. Muchas gracias. Bueno, Tony, un gran abrazo, vamos a un corte a ustedes. Y ya venimos. Gracias a ustedes, de verdad, yo estoy muy complacido, además qué bueno que estén triunfando allí con los medios de comunicación y con el fútbol que nos apasiona. Hay que seguir apoyándolo a pesar de nuestros problemas desde cualquier lado. Ramfi dijo algo importante, que siempre hay que mantener la humildad, porque un día estamos aquí arriba, al día siguiente estamos por allá abajo. Aquellos que le dimos la mano en un momento, impulsándolos hacia arriba, a lo mejor nos pueden ayudar a levantarnos, ¿no? Hay que poner el pedestal al que esté bajo y hay que ponerse a nivel del que esté más alto, porque en definitiva ese es el leitmotiv de la vida, de todo, bueno, de la felicidad y tratar de ayudarnos. Así que pues yo les agradezco mucho esa nota, los invito en las redes, Tony Carrasco C, que son todas, para que puedan seguir los trabajos, y agradezco el mate de Ramfi, que me lo envió con el Caracas Fútbol Club. Mate, Ramfi. No, con mucho cariño, Tony, con mucho cariño. Chévere, y bueno, lo tenemos pendiente. Ahora no hay, entonces ahora me cuesta mucho conseguirlo. No te preocupes, que cada vez que pueda te voy a seguir enviando mate, y espero compartirlo face to face, porque de verdad esto tenemos que nosotros compartirlo, de una gran amistad que tenemos hace muchos años, y por supuesto ahora disfrutar de las cosas buenas que se vienen. Vamos a un corte y ya venimos. Gracias, Tony. Gracias, Tony. Buenas tardes. Chao, saludos.